Gracias, presidente. Con su permiso. Compañeras y compañeros senadores, el 8 de octubre del pasado año 2009, este Pleno respaldó de forma unánime la reforma al artículo 67 de la Ley General de Población, con el objeto de hacer objetivos y efectivos los más fundamentales derechos de los extranjeros, independientemente de su estatus migratorio. Esto se dio mediante la eliminación del requisito de comprobación de su legal estancia, a fin de que puedan llevar a cabo trámites concernientes a asuntos relacionados con derechos humanos, procuración de justicia, protección civil y, sobre todo, muy importante, de salud, sujetándose únicamente al cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley de la materia que se trate. En el mismo dictamen se aprobó una adición al artículo 113, a fin de que también se castigue a los servidores públicos de la Secretaría de Gobernación con suspensión de empleo hasta por 30 días o destitución en caso grave cuando cometan actos o omisiones que violen los derechos de las personas que se encuentran sujetas a la ley. Cuando tuve la oportunidad en el Pleno de referirme a las reformas sancionadas, las comisiones dictaminadoras habían manifestado un espíritu muy claro, de tal manera que pedíamos y manifestábamos que era ineludible aprobar las reformas en los artículos indicados, porque se estaba contribuyendo a garantizar y a proteger los derechos humanos de uno de los sectores más vulnerables entre los vulnerables, como son los migrantes no documentados, así como para consolidar la tolerancia y el respeto a la diversidad de nuestra sociedad. Se estableció en el dictamen aprobatorio que era indispensable reformar el texto del artículo 67 porque dicha disposición, como otras más de la ley en comento, mantiene una visión restrictiva y discriminatoria sobre los migrantes, algo que no podemos sostener y que fue manifestado en este Pleno de manera unánime, repito. Esto además es contrario al espíritu de los instrumentos internacionales que ha firmado nuestro país, incluyendo entre ellos la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus familias. Igualmente se manifestó que con disposición lo contenido en el artículo 67 impide el ejercicio de los derechos fundamentales, así como la denuncia de delitos o violaciones de derechos humanos, la obtención de atención médica de emergencia y hasta la atención de ayuda humanitaria por parte de las autoridades de protección civil. El acceso a estos servicios cobra hoy en día un carácter prioritario para los transmigrantes. Yo les pido que vayamos y refrendemos lo que en aquel momento estuvimos aprobando. Quiero comentarles que estamos recibiendo estas reformas como una minuta aprobada en la Cámara de Diputados, donde simplemente los diputados están agregando un tercer transitorio, de tal manera que se fija la necesidad de que cada año, en el ejercicio del PEF, la Cámara de Diputados esté fijando los recursos necesarios para poder cumplir con estas disposiciones, de tal manera que todo lo derivado en la modificación del artículo 67 tenga la posibilidad de ser implementado. Estas son las razones por las cuales yo les pido que este dictamen que procede de Comisiones Unidas de Estudios Legislativos Primera y de Población y de Desarrollo sea votado de manera favorable. Es un tema fundamental, es un tema que nos da una posición de fuerza ante el exterior y que además toca las fibras más sensibles como sociedad, de tal manera que estemos entregando a los migrantes que están en una condición vulnerable en nuestro país, que están en una condición
de indefensión total, que tengan derecho cuando menos a la atención más elemental, solidaria y protectora de derechos humanos. Esta es una disposición que embarga un sentido humanitario de profundidad y que nos hace al mismo tiempo tener una posición más fuerte para lo que exigimos en el exterior. Como miembro de las Comisiones Unidas les pido su voto y además debo decirlo con toda tranquilidad que como parte fundamental de los principios que inspiran a mi partido, yo me siento muy contento de presentarlo con una visión de solidaridad hacia estos estratos que llegan a nuestro país en condiciones muy deplorables y que, insisto, se encuentran en una situación de indefensión absoluta. Por lo tanto, presidente, compañeros, yo le estaría pidiendo que le diéramos el voto a favor a este dictamen, como lo hicimos en su momento, el 8 de octubre pasado, contemplando que simplemente contiene una adición en un transitorio para darle y dotarlo de recursos necesarios y pueda cumplirse. Gracias por su atención. Gracias, presidente. Al contrario, gracias.